Hola, queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV está el estimado Igor Mikhailovich Danilov Saludos. y Shana. Saludos. Igor Mikhailovich, junto con la pregunta ¿existe Dios?, que planteamos en uno de nuestros videos anteriores, a una persona le surge la siguiente pregunta: ¿cómo interactuar realmente con Dios? ¿Cómo comunicarse con Él? ¿Y cómo entrar en contacto con este verdadero amor de Dios para que el conocimiento, digamos, sobre Dios no sea una teoría abstracta y muy lejana sin práctica? Cuando la gente logra sentir este amor de Dios, al menos un poco, se embarca en este camino, el camino espiritual. Y este camino ciertamente cambia la vida humana drásticamente. Está lleno de tremendos e increíbles descubrimientos interiores, ascensos y subidones. Sin embargo, aparte de esto, los descensos seguramente también le ocurren a la gente en este camino, pero sigue siendo visible cómo la gente se levanta y sigue yendo hacia Dios a pesar de todo. Y durante todo esto se preguntan, ¿cómo hacer para que haya la menor cantidad posible de estos tropiezos en este camino y que el camino hacia Dios sea seguro para que una persona vaya a Dios, ya con pasos firmes? Y es interesante que tanto en los tiempos modernos hasta hoy como en los tiempos antiguos en los siglos anteriores, las personas que seguían el camino espiritual encontraban una experiencia similar y, digamos, tenían los mismos problemas porque Nada cambia, tanto en el pasado como en la actualidad. Responderé enseguida a tu pregunta. ¿Cómo debe seguir una persona el camino espiritual para no tropezar y no engañarse? Chicos, sigan el camino ancho, limpio y firme. No se desvíen de este camino y todo irá bien. Ese es el camino más sencillo. también es interesante la cantidad de caminos que se describen. No, se describen muchos caminos, mientras que el camino es uno solo. Sin embargo, cuando la gente se desvía de este camino ancho y recto, comienza a trazar toda clase de senderos, toda clase de caminos a través de las montañas, a través de los bosques, a través de varias cuevas. Bueno, esto también es, por así decirlo, posible, pero al mismo tiempo hace que el camino sea más largo y a veces la vida no es suficiente para llegar al destino. Cierto. Por desgracia, esto es así. La conciencia dice que es muy difícil, que ¿cómo puedo? Soy una persona tan ordinaria. ¿Qué puedo hacer en este camino? Después de todo, no soy un santo para seguir el camino sagrado. Sin embargo, ¿cuál es el camino Es sagrado? decir, he El pecado. camino sagrado, ¿qué es? Ellos entienden que es el camino de la gran pureza, pero la gente dice que ya soy tan pecador, Eso no es he cierto. tenido tantas cosas en mi El vida. camino sagrado es, ante todo, la percepción. Cuando una persona comprende que no es un mono y que se ha originado, no por casualidad, y que hay algo más grande en ella, lo que la distingue de un animal, de ese cerdo tan ordinario. Digamos, no solo algunos rasgos antropométricos, y no solo el intelecto, sino ante todo lo que está dentro, lo que hace que una persona sea humana. Cuando una persona se da cuenta de que hay algo divino en ella, esa misma chispa que no debe ser apagada, sino que, por el contrario, es necesario hacerla arder, es necesario intensificar esa luz que es inherente a ella. Cuando una persona es consciente de esto, ese es exactamente el camino sagrado, es decir, desde la luz. Cuando habiendo sentido la luz en su interior, una persona pasa de esta luz a la luz mayor, mientras que todo lo demás ya es lo que la gente enaltece. ¿Y cuál es el camino de un santo? En nuestra sociedad, todo es realmente retorcido. ¿Cómo percibimos el camino del santo, amigos míos? En el tormento y el sufrimiento, según patrones de la conciencia, que nos han sido impuestos. Una persona debe pasar por algunas cuevas, ermitas, algunos laberintos, bosques intransitables o montañas. Tú dices, ¿cómo puede una persona atravesar esto? ¿Has estado alguna vez en senderos de las montañas? Bueno, los que han estado, sobre todo en travesías difíciles, saben lo que quiero decir. Es mucho mejor caminar por un camino llano, sólido y limpio. Y bien trillado además. A lo largo de millones de años, digámoslo así. O caminar por las montañas
O una simple cuestión, atravesar un bosque intransitable, donde todo está cubierto de maleza, hay bosques centenarios, nunca se ha limpiado nada. No son bosques modernos alrededor de una ciudad, donde se limpian a los que la gente va a recoger hongos o admirar la naturaleza, sino bosques de verdad. Hay una diferencia. Entonces, ¿quién lo hace, amigos míos? Vagar literalmente por lugares intransitables. De ahí viene la palabra extraviado, por cierto. Es decir, una persona se extravía y se pierde, por lo que hay engaño. Nadie se lo impide. Los atrae hacia este lado. Pero sin embargo, si una persona siente esta esencia divina en sí misma y busca convertirse en un humano para alejarse del componente animal, aunque camine por el laberinto, se mueve hacia la luz. Sí, al dictado de esos mismos demonios, como se dice, o de esa misma conciencia, como es correcto decir. Se extravía, busca a Dios en las montañas, lo busca en los bosques, en el fondo del océano, o en otro lugar, o en otros planetas, no importa, pero lo busca. Esto ya es el esfuerzo de luz a luz. Esto ya es el camino de un santo. Correcto. ¿Sabes? Recibimos la siguiente carta de una participante. Escribe una chica: he decidido intentar vivir por el Espíritu Santo. Vivir al menos un día. No hace falta vivir por el Espíritu Santo. Él no necesita nada de ti, salvo que estés a su lado. Debes vivir por tu propio bien, y eso es lo correcto. En alcanzar y no alejar al Espíritu Santo con tus obras y acciones. Esto es lo correcto. Sí, y ella compartió la experiencia de que incluso después de tomar tal decisión, solo durante un día, tal meta para sí misma. Es difícil para mí vivir aunque sea un día sin hacer ninguna mala acción, sin pensar en cosas malas, sin pensar en absoluto en lo que causa dolor, desesperación o resentimiento, sino solo sumergirse en el sentimiento de amor y vivir ese día por la vida real, la vida por el bien de la personalidad, por el bien del mundo espiritual y por la noche. Como escribe la chica, al llegar del trabajo, se dio cuenta de que era posible, y fue un descubrimiento y una revelación tan interior que durante mucho tiempo la conciencia la había alejado del camino, del hecho de que una persona es realmente capaz de esto, pero habiendo comprendido este tipo de descubrimiento, habiendo dado un pequeño paso hacia ello, la persona comprendió que esto es posible, y además es posible vivir en esto, y uno puede vivir en esto feliz y alegremente. No se puede. Se debe vivir en esto. Sí. Es muy simple. Deshazte del mal dentro de ti. Deja de ser una bestia. Conviértete en un humano y todo se abre para ti. ¿Es demasiado complicado? Mientras la conciencia... Bueno, es inconveniente para la conciencia. Así que empieza a hacer, ¿qué? A complicar las cosas. Y la conciencia tuerce el simple conocimiento sobre el camino limpio, recto y amplio en estas dificultades, de que no puedes hacer esto, es solo para los santos. Sí, impone esta pecaminosidad de que tú eres pecador, tú... Pero aquí hay una pregunta simple. Si hay un humano, entonces hay un alma en él, y el alma no es más que una luz en la oscuridad. Así que ya es luz, es decir, hay que esforzarse por ir de la luz a la luz. Y esto es lo que es el camino de un santo, no hay nada más. Y de nuevo, muchos también esperan que si una persona se atiene a la moral en el exterior, no hará cosas malas en el exterior, olvidándose del interior, de los actores que le incitan a hacer una elección. Porque en realidad una persona no piensa en lo malo. ¿Es eso cierto? Se le impone el mal, la negatividad, la condena, la avaricia, la envidia, la imitación, bueno, todo el ramillete, no lo enumeremos. Cada uno sabe por sí mismo lo que se le impone. Y solo una persona elige si actúa en esta dirección, como le indican los actores en su cabeza, o no actúa. ¿No es así? Sí. Lo que dicen los demonios es su problema. Es por eso que son demonios. Es importante lo que una persona acepta o no acepta. Si empieza a discutir o juzgar a alguien con ellos, entonces ya es uno de ellos.
¿Es esto pecaminoso o no desde la perspectiva de la religión? Quiero decir, por supuesto, es pecaminoso, mientras que si miramos esto desde, digamos, no una perspectiva religiosa, sino de hecho desde la perspectiva del camino, desde la perspectiva de la psique o de la física, desde lo que quieras, entonces cuando una persona queda atrapada en el proceso y presta su atención a la negatividad, en eso se convierte en el sentido literal de la palabra. Al fin y al cabo, la personalidad, ya lo hemos mencionado muchas veces, no percibe el mundo tridimensional, pero está escuchando, y por eso los actores tienen la oportunidad de dictarnos como personalidad lo que quieran. Y la mayoría de la gente, por desgracia, ni siquiera entiende quiénes son. Son conciencia. ¿Pero qué conciencia? ¿La primaria o la secundaria? Un humano se percibe como cuerpo, pero no se percibe como personalidad. Pero, de nuevo, ¿quién percibe el cuerpo? La conciencia primaria lo hace. ¿Quién siente el dolor? La conciencia primaria lo hace, ¿correcto? ¿A quién le llegan todo tipo de imágenes a la cabeza? Bueno, a nosotros. Pero ¿quién es nosotros? Entonces, cuando decimos, ¿a quién vienen? Vienen a mí, a mí. ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¿Qué quieres decir con este yo? Y esta falta de distinción, el malentendido, engaña a la persona en el sentido más literal de la palabra. Es decir, una persona empieza a caminar por bosques, por todo tipo de laberintos, ¿y en qué cae? En un engaño. Sin embargo, cuando rechaza esta negatividad, por más que la conciencia se la imponga, obliga a esa misma conciencia, por ejemplo, orar, ir al templo, entonces todo se pone en su lugar. La envía al templo 1, 2 veces, sin importar si lo quiere o no, pero se levanta y va allí de todos modos, y todo se pone en su sitio. Si una persona siente por dentro, realmente siente este anhelo, el anhelo de libertad, el anhelo de amor, de luz, el aumento de esta luz, entonces todo es simple. También, Igor Mikhailovich, usted ha mencionado el control sobre la conciencia y la gente envió preguntas con respecto a la conciencia primaria. Una vez usted dijo que la conciencia primaria debe controlar qué pensamientos aceptar de la conciencia secundaria. Y la gente trató de hacer esto de diferentes maneras. Amenazaron y dijeron a su conciencia primaria que si me das solo malos pensamientos o aceptas algo malo, te castigaré. Te pondré bajo una ducha fría. No seré amigo tuyo, exactamente. Lo que sea. Sí, seguro. No te alimentaré. Y dicen que no funciona y le preguntan sinceramente si podría compartir algunos ejemplos. Se lo explicaré a nuestros amigos con un ejemplo sencillo. Imagínese que usted es un entrenador de animales y que tiene que preparar a un oso, un animal salvaje, para una actuación en un plazo determinado. ¿Le dirás lo que le dices a tu conciencia? Una pregunta. ¿Quién habla en ti y a quién? ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿O vas a actuar? Mostrarás y explicarás de alguna manera que el oso debe montar en bicicleta, es decir, lo pondrás en una bicicleta. Cuando se suba a ella, le das ¿qué? Algo sabroso, y este reflejo se desarrolla en él. Así es nuestra conciencia, chicos. Mientras la estás escuchando, te involucras en una conversación, contándole y asustándola. Supuestamente te dedicas a lo espiritual, mientras que de hecho sigues siendo un espectador y hay actores en el escenario, uno de los cuales hace tu papel y el otro hace el papel de ese oso. Y estos actores viven en lugar de ti. Nunca llegarás a la reconciliación con ellos y la conciencia primaria nunca se pondrá de tu lado. ¿Por qué? Una simple pregunta, porque en ese momento el actor que hace el papel de la conciencia primaria está hablando con el mismo actor de la conciencia secundaria, o viceversa, no notarás la diferencia. Mientras que de hecho, si hablas y explicas al oso, nunca hará lo que quieres de él. Todo es muy simple. Persuadiéndolo, sí. Claro. Más, asustándolo. ¿Quién asusta a quién? Ha sido duro. Bueno, puede castigarlo y poner el cuerpo bajo la ducha. ¿Qué le dirá la conciencia primaria de inmediato? Que hace frío, significa que es necesario un aumento de energía, si no caerás enfermo, y empezará a decir tanto, y si caes enfermo, no irás a clase o no irás a trabajar, tendrás muchos problemas. Entonces, todo esto, uno por uno, de nuevo será vertido sobre ti.
es decir, como información y necesidad de pagar por todo esto. Y como personalidad, sin observar, sin ver este mundo, sin entender las cosas elementales, cómo funciona esa misma conciencia primaria, ya que no te has desarrollado, financiarás todo esto. Pero si la tratas como un pequeño oso, esa misma conciencia primaria te dice cosas que no necesitas, pero tú sientes y comprendes que eso está mal. Así que simplemente la ignoras y ya está. Lo ignoras una vez, 2 veces, la tercera vez quiere comer, se subirá a la bicicleta y la montará. Además, aunque no pueda caminar por la cuerda floja y hacer malabares al mismo tiempo, la conciencia aprenderá a hacerlo. No irá a ninguna parte porque quiere comer. No tienen más que hambre. También, Igor Mikhailovich, usted menciona el desarrollo de la personalidad. Muchos tampoco entienden qué debe hacer la personalidad para desarrollarse. Después de todo, el desarrollo de la personalidad tiene lugar En libertad solo allí, en el hogar, y únicamente en contacto con el mundo espiritual. mientras está en el hogar. Es decir, cuando la personalidad presta atención exactamente a atraer esta luz, cuando está alcanzando y aumentando el amor, cuando una persona vive en felicidad y en alegría, porque Dios no tiene nada malo. Cuando una persona se esfuerza por la convergencia con el mundo espiritual, gana precisamente lo que es genuino, esta vida. Y además, muchos piensan que debe ser bueno en este camino, y más tarde, después de la muerte, todos sus pecados serán perdonados porque fue bueno. Mientras que, ¿qué dicen los ángeles celestiales? Solo en este cuerpo en el que has pecado puedes salvarte. ¿No es así? Sin un cuerpo, una persona ya no podrá hacer nada. Sin cuerpo es una de las dos cosas, o es un ángel o, una subpersonalidad. Es decir, está en el cielo o en el infierno, hablando del lenguaje del cristianismo, por ejemplo. En cuanto a la salvación, Igor Mikhailovich, cuando se empieza a buscar la experiencia de las personas que ya se han salvado, la gente se enfrenta a un fenómeno como la experiencia mística, y ya sabe la conciencia de muchos, incluso al encontrar una frase de que es algo místico, misticismo, lo identifica de tal manera que es una especie de mito, que es algo ilógico, supersticioso o que incluso es algo asociado a la magia. Y cuando las personas se encuentran con esto, la conciencia les dice a una parte de la gente que esto es absurdo, cuento de hadas, porque esto es ilógico, todo esto no es verdad, simplemente no puede ser así, ya que subimos por una palma, ganamos conciencia, la desarrollamos y somos simplemente un producto de la evolución. Y no hay Dios en absoluto, y no puede haber tal tipo de lógica. Y a los segundos les dices que eso es extremadamente difícil, que, es muy difícil llegar a ser un santo. Mire, usted es una persona común y corriente, después de todo. ¿Serás capaz de alimentarte de saltamontes durante 40 años o de cualquier otra cosa? Después de todo, tienes vida. ¿Y qué pasa si la gente ya tiene una familia? ¿Y qué pasa si una persona es adulta y tiene un trabajo? Así surgen muchas preguntas. Mientras que a los terceros les dices, viceversa, que estas son acciones mágicas. Primero debes alcanzar estas acciones para emprender el camino espiritual y luego, utilizando este poder mágico, podrás conocer lo desconocido. No hay otro camino. ¿Y qué encontramos? En las religiones del mundo encontramos la confirmación de lo primero, lo segundo y lo tercero. ¿No es así? Disculpa, ¿dónde está el sal y ve? Simplemente dejas de estar sentado en este teatro de la acción de los actores en el escenario, donde en lugar de actores, tu conciencia te obliga a tomar, digamos, la posición de un actor o de otro. ¿No es así como sucede? Sí. En lugar de escuchar los cuentos de hadas y quemar tu vida, escuchando los cuentos y desvaríos de estos actores, puedes simplemente levantarte. Simplemente te levantas ahora mismo y sales en el sentido literal de la palabra, e incluso das un portazo al camino ancho y, sin girar a ninguna parte, te vas a casa. ¿Es esto difícil? En realidad no lo es. Pero, ¿qué hay que hacer? No escuchar a la conciencia. Debe haber acción. Así Es es. importante. Y aquí está el problema, porque debe haber acción. Pero mientras la persona escucha a los actores filosofando entre ellos qué camino espiritual elegir para ti, y una persona no sepa en absoluto que la conciencia no es suya,
y su función es precisamente no dejarte ir, porque es exactamente ese mismo demonio el que se menciona en sus religiones, amigos míos. Eso es la conciencia. Y la función de la conciencia es hacer que te conviertas en una subpersonalidad o, en el lenguaje de la religión, ir al infierno. ¿No es así? ¿Por qué? Porque entonces estos demonios ganan una larga vida. Para ellos son siglos e incluso milenios de vida. Igor Mikhailovich, ¿por qué la fe sin acciones está Porque debe muerta? Hay haber tal acción y debe expresión. haber hechos. En primer lugar, ¿Pero qué clase de acción? ni siquiera es la fe, sino que el esfuerzo por esa misma fe debe estar apoyado al menos por ¿qué? Debe dejar de escuchar a los actores, ponerse de pie y comenzar a Por actuar. experiencia interna. En segundo lugar, cuando una persona adquiere esta experiencia, la experiencia de comunicarse con el mundo espiritual, cuando siente este amor, entonces, de nuevo, tiene el deseo y la aspiración de ¿qué? De compartir este amor con los demás. Si no lo comparte y lo deja todo en sí mismo, lo acumula y lo fortalece. Está garantizado que la persona caerá en la magia y precisamente se irá a otro mundo, al mundo material, no al mundo espiritual, porque esta aspiración se impone y tiene lugar bajo el control de la conciencia. Es decir, cuando un demonio controla a una persona en el camino espiritual, ¿qué piensan ustedes, amigos míos? ¿A dónde llegará esta persona si alguien llamado demonio, diablillo, no importa cómo lo llamen, decide por él? ¿No es así? Una simple pregunta. Así es. Gracias a estas respuestas uno entiende, y una vez usted también dijo que es muy importante conocer a Dios, y lo que ha dicho, que tanto las acciones internas como las acciones en el mundo externo Ciertamente. son importantes, que la fe se convierte en conocimiento solo cuando, como dice, la acción Cuando una persona está bien probada por esta experiencia. quiere experiencia, por supuesto. Si una persona solo cree, lo repetiré, lo he mencionado muchas veces, siempre tropezará. Hoy creo, mañana no creo. Hoy creo en alguien, mañana creo en otro. Hoy creo en una religión, mañana creo en otra. Creo en cualquier cosa y en cualquiera, pero no en mí mismo. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Saber quién eres y creer en ti mismo. Es necesario tener fe en uno mismo, mientras que el mundo espiritual hay que ir conociendo. Y el camino, precisamente, el camino espiritual es el camino del conocimiento, es el camino de la experiencia. No hay otro. Sí, ahora usted ha tocado un tema y hay una comprensión de que las personas incluso escuchan y dicen que sí, todo es simple, yo puedo, pero inmediatamente, por otro lado, les vienen pensamientos de la conciencia, pero tengo trabajo, tengo hijos, tengo un montón de problemas, varios de los que no puedo desprenderme. Es decir, confundiendo lo que... Es interesante que exactamente en el momento en que una persona siente la necesidad de comunicarse con el mundo espiritual y siente que este mundo no es el suyo, pero inmediatamente también escucha a la conciencia que le dice, y tú, después de todo, tienes un trabajo, una familia, hijos, tienes responsabilidad, pero ¿quién te quita la responsabilidad? Una simple pregunta. ¿Y cómo te van a impedir tus hijos o tu familia, amigo mío? No lo harán. Al contrario, es una ventaja para la familia. ¿Por qué? Una persona se vuelve responsable internamente. porque entiende que no es solo su familia, es su ámbito de responsabilidad. ¿No es así? Es decir, la persona no cometerá, ¿qué? No cometerá lo que se llama en las religiones pecados hacia su familia, hijos, padres, etc. Es decir, adquiere responsabilidad y entiende que es necesario. Ya no jugará, no participará en peleas estúpidas, juicios o cualquier otra cosa, porque entiende que esto proviene de los demonios. No tomará alcohol, drogas ni nada más, porque esto es inaceptable en el camino espiritual. ¿Es malo o bueno para la familia? La vida de una persona cambia, comienza a vivir. Cuando en una familia aparece una persona responsable, equilibrada, tranquila, pero también alegre, no triste. ¿Por qué es alegre? Porque la comunicación con Dios no trae nada más que alegría, ¿verdad? Es realmente amor. Y de nuevo, también hay que entender que muchos juegan a la espiritualidad. Una persona llega a casa y empieza a imponer a todo el mundo la religión en la que ha creído.
Y de nuevo, en casa quiere parecer, ¿quién? Un imán o un pastor. Mientras que en realidad, ¿quién es? Un tirano. Sí. Empieza a machacarles algo que él mismo no ha entendido y les exige que sean lo que a él le gustaría ser, pero no lo consigue. ¿No es así? Por supuesto. ¿Es esto espiritualidad? Una pregunta sencilla. La verdadera espiritualidad, amigos míos, consiste en comprender que, por muy cercana que sea una persona a ti, solo es un humano y tiene derecho a elegir a quién servir, a Dios o al diablo. Si esta persona es querida por ti o está en la zona de tu responsabilidad, entonces no puedes imponerle lo que no quiere. Un punto simple. Y si quieres ayudarle, demuéstralo con tu ejemplo. Si una persona no elige esto, es su asunto, es su vida. Y no importa lo querida que sea para ti, si es tu hijo o, como se dice, tu media naranja. Bueno, por otro lado, si una persona quiere vivir así, es su derecho dado por Dios. ¿Tienes derecho a imponérselo? No, no lo tienes. Usted, Igor Mikhailovich, dijo que uno mismo tiene que Por ser un supuesto. ejemplo. Recordé la experiencia de los primeros cristianos, de los que incluso los paganos decían, miren cómo se aman, tan fuerte era Fue porque este. fueron honestos y vivían como Jesús les legó que vivieran. No vivían según los cánones que la gente más tarde inventó e impuso. No vivían esa teatralidad y ese espectáculo. No lo hacían. De hecho, simplemente vivían. Realmente, simplemente amaban a Dios. Y caminaron por el sendero recto, por el camino ancho. Y eran envidiados por todos los demás. Y la pregunta es sencilla. ¿Por qué tener envidia? ¿Por qué no ir juntos con ellos? ¿Y quién los detenía? Nadie, excepto el demonio en su cabeza. ¿Es realmente difícil librarse del poder de un demonio? Ya que no te puede obligar a hacer nada. De hecho, eres tú quien lo hace todo. El demonio solo ofrece, es un pensamiento en tu cabeza, mientras que tú haces todo el resto. Incluso si dejas que ese pensamiento entre, provocas reacciones químicas en tu cuerpo con las emociones y todo lo demás. Pues perdona, tú eres el que ha pagado primero. Compras del demonio una nimiedad con tu atención y tu vida. Pagas con tu vida por esa cosa mala que te ofreció y la realizas en este mundo. No es el demonio quien hace esto, es como un anuncio. Ahora vas a recibir un anuncio para comprar botas de invierno en la talla 45, además hechas de malla y con la suela agujereada, por mucho dinero. ¿Las comprarás? No. ¿Por qué? Son tan bonitas, con agujeros. Es exactamente para caminar sobre la nieve en invierno, tan frescas y bonitas. Ya tengo botas. ¿Como esas? No. Pero aquí, mira, pueden ser brillantes. Bueno, es así. Miramos y cuidamos el cuerpo y a veces, gracias a la publicidad, claro, compramos mucho de lo que no necesitamos. De nuevo, de lo que es impuesto o incómodo. Cierto. Es como en el dibujo animado, si te acuerdas, sobre el gato Matroskin, cuando el perro Sharik compró zapatillas de deporte en invierno. Dice, pero son hermosas. Sí, exactamente. Así que resulta que una persona trata de desplazar la responsabilidad. En su interior quiere seguir siendo bueno y el malo es el diablo que le ha tentado. Bueno, el diablo no es ni bueno ni malo, simplemente está hambriento y no puede conocer lo que es el mundo espiritual, pero sabe que el mundo espiritual existe. Todo lo que sabe es que cuando una persona se sale de su control, significa que él estará a dieta, recibirá mucha menos comida y trabajará mucho más. Y finalmente, su periodo de existencia se limitará a la existencia de este cuerpo físico. Eso es todo. Eso es todo lo que el diablo sabrá entonces. Él entiende esto de antemano, así que, naturalmente, hace todo para que sea diferente. También existe la idea errónea, la gente ha escrito sobre ello, de que el trabajo a medias, es decir, hay una cierta reserva de energía que se le da a una persona para toda su vida. Y si hace al máximo en una práctica espiritual, hace al máximo en el trabajo o en cualquier asunto, simplemente se agotará y no tendrá suficiente fuerza para nada más. De nuevo, es un patrón muy conveniente.
o un intento de justificar la propia pereza y ociosidad. ¿Quién es esta persona en realidad? Es un esclavo. Está esclavizado por esos actores o demonios que le dicen que no lo harás, no lo lograrás, porque gastarás toda tu gasolina. Es mejor que te acuestes, descanses y en cuanto a lo espiritual, aún tienes tiempo, ¿verdad? O no trabajes con el máximo esfuerzo. ¿Por qué? Esto es en realidad pereza y egoísmo. Y en las prácticas espirituales la gente también. Bueno, por supuesto, especialmente en las prácticas espirituales. ¿Qué estás haciendo? Eso da miedo, no puedes ir allí. El tema del miedo es un tema especialmente agudo, porque la gente tiene miedo por temor a perderse. Es decir, que voy a empezar a realizar prácticas espirituales y me va a pasar algo, alguna transformación que no podré controlar. Se formula la pregunta. Por supuesto. ¿Por qué ocurre esto? Porque de hecho, si una persona comienza a realizar prácticas espirituales adecuadas, la conciencia precisamente experimenta lo que finalmente perderá. Y esta información pasa a la personalidad ya como yo. Es decir, resulta que cuando una persona recibe el miedo del sistema, de la conciencia, lo percibe como propio. En este caso, es una falta de experiencia y comprensión por parte de las personas. O se ponen del lado de ese actor en su cabeza y creen que son ellos. Bueno, eso también ocurre. Ya hemos empezado el tema del miedo. Hemos recibido una carta interesante. En el libro Sensei 4 de Anastasia Novik se describe un ejemplo en el que una persona, habiendo llegado al borde, digamos, a un cierto límite, sintió un miedo muy fuerte, un horror tan tremendo que no pudo superar. Así, las personas escriben que cuando se sumergen en una práctica espiritual, en algún lugar de su interior todavía, alguien en ellos espera secretamente cuando este sentimiento de enorme miedo finalmente llegue. Es decir, no viven en el aquí y ahora, sino que esperan este miedo. La señal de que se están moviendo, de que ya están cerca del límite. Y si en el momento de la sumersión inicial experimentan esta sensación de miedo al menos un poco, piensan que solo queda poco. Es tan simple dar un paso y ya estoy allí. Mientras que lo que realmente está sucediendo, Así que esperaré hasta mañana. por supuesto, y este mañana será como un horizonte hasta el infinito. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en realidad? De hecho, se trata de personas que intentan hacer una práctica espiritual bajo el control de Satanás. La oración realizada por Satanás no será escuchada por Dios. Deben saberlo, amigos míos. Simplemente. ¿No es así? ¿Para qué acercarse a las prácticas espirituales con miedo, con una expectativa de alguna u otra cosa? Y de nuevo, una persona simplemente ha experimentado el miedo y ya piensa que está pasando a los guardianes, ¿verdad? Sí, al último. Pasa al último guardián y se le abrirá la puerta del cielo. Pero ahora no está listo, tal vez mañana. Bueno, que Dios quiera, por supuesto, que mañana se le abra. Pero, ¿qué hay de trabajar? Quitar la ilusión, quitar el egoísmo, el orgullo, y mirar sobriamente todo a uno mismo, a esos pensamientos que vienen. ¿Quién te dice esto, amigo mío? ¿Y por qué? Simplemente acércate a ti mismo de forma honesta. ¿Y cuál es la primera regla? La honestidad en el camino espiritual. La honestidad en el camino espiritual, en primer lugar, hacia uno mismo. Y entonces todo cae en su lugar. Otra cuestión que preocupa a la gente es que cuando una persona realiza una práctica espiritual, puede describir su experiencia. Y cuando termina la práctica, recuerda lo que ha sentido y visto. ¿Realizo la práctica correctamente si soy capaz de describir mis sentimientos durante la práctica? La realización de una determinada práctica espiritual, si hablamos de una verdadera práctica espiritual, no de una meditación. La práctica espiritual. Durante cualquier meditación o cualquier entrenamiento autógeno, una persona recuerda todo porque se realizan con conciencia y por medio de la conciencia. ¿No es así? Mientras que la práctica espiritual, su significado radica precisamente en el desapego de la conciencia. Pero si se produce el desprendimiento de la personalidad de la conciencia, en otras palabras, la personalidad se sumerge tan profundamente que la conciencia no puede entrar, entonces en este punto, sobre este desprendimiento, se produce un estado similar al sueño.
La persona no puede recordar nada. ¿Por qué? Porque la conciencia no puede percibir nada. Por lo tanto, en las etapas iniciales, la persona debe, ante todo, digamos, controlar la conciencia primaria hasta el punto en que ésta debe ponerse del lado de la personalidad y no del lado de la conciencia secundaria. Como sabemos, la conciencia primaria es así, siempre oscila y siempre está donde es beneficioso para ella, en relación con la secundaria. Nunca conseguirás domar la conciencia secundaria. Puedes forzarla, pero nunca harás que se ponga de tu lado. El diablo nunca servirá a Dios, para que quede claro. Pero mientras realizas las prácticas iniciales, mientras obtienes la experiencia inicial, durante la realización de las prácticas iniciales con una participación parcial, lo enfatizo, de la conciencia primaria, entonces esta es una manera correcta. Entonces sí, las prácticas espirituales iniciales pueden sentirse incluso a nivel físico. Una persona experimenta toda esta luz, toda esta alegría, incluso hasta el nivel hormonal. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria está parcialmente involucrada. Pero cuando una persona ya realiza libremente prácticas realmente profundas a nivel de la personalidad, cuando ya está desarrollada, es una de las etapas, volveré a este punto, precisamente realizarlo con una implicación parcial de la conciencia primaria. ¿Es necesario para qué? Por un lado, la persona permanezca, digamos, bajo control mientras realiza las acciones, pero al mismo tiempo permanezca en el camino espiritual, refrenando la conciencia primaria y entendiendo lo que está pasando. Porque al no tener experiencia como personalidad, cómo controlar, vivir como personalidad, vivir libremente desde la conciencia, al desprenderse la persona simplemente se dormirá. No sabrá lo que está pasando. Mientras que, desarrollándose gradualmente, la personalidad ya gana libertad y al entrar en la práctica espiritual ya no necesita muletas. Puede sumergirse en la profundidad o volar a lo alto. Y entonces no es un problema para ella. Ya recuerda todo y sabe todo, pero no hay ninguna sensaciones físicas. E incluso la alegría que viene del mundo espiritual, cuando una persona está en contacto, afecta al cuerpo físico. Después de todo, afecta a todo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de vigilia normal, pero pasamos hasta un 90 o incluso más por ciento en el contacto de la personalidad con el mundo espiritual. Y esta conexión constante, que se fortalece, no puede dejar de afectar el trabajo de la conciencia primaria. Y naturalmente, esto suprime el impacto de la conciencia secundaria, pero no debilita las capacidades intelectuales y la habilidad de desarrollar la conciencia secundaria, en un sentido intelectual. Esto es normal, pero es cuando una persona ya tiene esta capacidad. Mientras que en las primeras etapas, por supuesto, la conciencia primaria todavía hay que domarla y apoyarse en ella en cierta medida. Entonces esto ya da un efecto de elevación y control constante. Es más fácil de esta manera. Es más fácil que la personalidad se desarrolle y más fácil realizar una práctica espiritual sin dormirse. ¿Por qué? Porque, volveré un poco, cuando la personalidad ya está más desarrollada y es capaz de realizarla. Bueno, gracias a Dios, muchos de nuestros amigos son capaces de hacer esto y ya saben cómo hacerlo. Entonces, incluso al sumergirse profundamente, el cuerpo físico no experimenta nada. Pero al regresar, uno recuerda y sabe todo. Es decir, sin involucrar la conciencia en absoluto. No es un problema para él. ¿Por qué? Porque él, como personalidad, ya gana. Se vuelve más desarrollado y gana la capacidad de autocontrol, digamos. Bueno, en este caso, el autocontrol es el control de la conciencia y al mismo tiempo se dispone de memoria y habilidades que se desarrollan constantemente. La persona gana la vida mientras está aquí. Y la vida solo se puede ganar aquí. Cuando el cuerpo físico ha terminado, cuando todo se ha ido, entonces, el tren se ha ido. La gente también pregunta sobre las señales en una práctica espiritual. Cuando una persona se sumerge y está en estos sentimientos profundos, ¿puede haber alguna señal del mundo espiritual durante una práctica espiritual? Bueno, hay señales en la carretera, gira a la derecha, no entrar o algo más.
Y aquí, en este caso, es una pregunta precisamente desde la conciencia secundaria. ¿Por qué desde la secundaria? Porque es muy fácil engañar a la gente si le hablas de estas señales. La conciencia secundaria dibuja una alucinación, dibuja cualquier cosa y simplemente sigue controlando a la persona que está realizando una práctica espiritual, ofreciéndole estos signos y diciendo, mira, ya está, ya eres nada menos que un bodhisattva. ¿No es así? Lo es. ¿Hay señales? Chicos, si hay señales o no, hay un camino, hay un sendero, hay aspiración y comprensión. Nada les obstaculiza excepto la conciencia. Uno tiene que superar su conciencia perezosa. No es perezosa, es muy agresiva hacia el hecho de que una persona alcance libertad. Hay que aprender a no alimentar a la bestia, sino a gastar estos fondos en la salvación espiritual de nosotros mismos. Entonces es correcto. Y no de desviarse del camino y todo estará bien. Es muy simple. Pero todo esto se complica por la conciencia. Las primeras etapas siempre son difíciles. La experiencia inicial siempre se adquiere en una lucha, batalla y confrontación. Mientras una persona está estudiando la conciencia, no le gusta ser estudiada, pero siempre busca aprender algo del mundo espiritual, por lo que la conciencia se ve obligada a soltar a la persona. Bueno, de nuevo, ¿qué significa soltar? Si una persona elige la vida, el diablo no puede prohibírselo. Del mismo modo, cuando una persona elige la muerte, Dios no puede prohibírselo. Así es. También hay una pregunta de los participantes del movimiento, que hay dos grupos de personas, los que están involucrados en proyectos y los que están activamente enfocados en las prácticas espirituales. La cuestión es que aquellas personas que ayudan activamente en los proyectos, la conciencia les dice que las prácticas espirituales no son necesarias porque de todos modos hacen mucho. Se entregan por completo tratando de ayudar a la gente, mientras que las prácticas espirituales, el estado espiritual, se guarda en la vida cotidiana de todos modos. Y está el segundo grupo de personas que dicen que hago prácticas espirituales, realmente me siento tan bien, hay alegría y amor en mi interior, siento una conexión con Dios. ¿Por qué iba a hacer proyectos que me distrajeran de este estado? Así que hay dos extremos de este tipo. Son piedras que yacen a ambos lados del camino. En este caso es una piedra que yace en el borde del camino y en aquel caso también es una piedra que yace en el borde del camino. Están cerca del camino, ven el camino, ven a la gente caminando por este camino y se contentan con esto y dicen, ¿por qué habría de hacerlo? Estoy cerca de todos modos, ¿verdad? Mientras que en realidad estas personas van a alguna parte, van, pero en la dirección equivocada. Con respecto a lo que ha dicho, de que estoy cerca de todos modos, después de todo, también en varias religiones la afiliación de una persona a alguna religión o a algún movimiento o a algún grupo se percibía a menudo como estoy cerca, me ayudarán a salvarme, me salvarán. Ni siquiera es así. No es que me ayudarán a salvarme. Es decir, en ese caso se produce ese engaño cuando una persona entra en un campo y aquí, funciona la física. Voy a dar un ejemplo sencillo. Uno entra en una cabaña después de haber estado en el frío, está caliente dentro, hay una estufa que produce este calor. Y así, una persona, encontrándose en esta radiación de calor, al final simplemente olvida que afuera hace frío. Supongamos que con temperatura 20 grados bajo cero necesitas caminar de 5 a 10 kilómetros a través de un campo. Y la persona, mientras está cerca de esta estufa, se olvida de vestirse, sale corriendo al campo sin ropa y en zapatillas como si fuera un héroe. ¿No es así? Sale corriendo, pero allí hace frío. Entonces vuelve a entrar. Mientras que, ¿qué es necesario? Una simple pregunta. Es necesario, amigos míos, vestirse con ropa de abrigo, salir y caminar y convertirse en una pequeña estufa uno mismo. Calentarse es muy agradable. Es maravilloso estar cerca de una estufa. Pero uno tiene que convertirse en una estufa él mismo. Eso es lo correcto. Mientras que cuando la gente está, como dices, cerca de los que son una estufa para ellos y se calientan, se sienten bien, se sienten estupendamente. Los inteligentes, subrayo de nuevo, usan este calor para encender su propia estufa. Ellos usan esta luz para iluminarse en su interior,
mientras que aquellos a quienes controla la conciencia, por desgracia, están un poco equivocados, al igual que esas piedras que yacen en los bordes de nuestro amplio, recto y sólido camino. ¿Por qué? Porque están cerca y todo está bien. Y esto es suficiente para ellos. Los primeros piensan, ¿para qué voy a dedicarme a las prácticas espirituales y al autodesarrollo? Ya estoy haciendo mucho de todos modos, mientras que los otros creen que ya se dedican a lo espiritual. ¿Por qué habrían de ayudar a los demás? Pero en realidad, disculpen, todo esto debe combinarse. Una persona que está en el camino espiritual debe caminar en lugar de estar de pie. Pisar el camino es una cosa. Uno puede incluso acostarse como nuestras piedritas, y la conciencia les contará mucho. Pero en realidad lo más correcto es, después de pisar el camino espiritual, dejar de estar de pie y empezar a andar. Y es necesario caminar todo el tiempo, y cuanto más rápido mejor. Es entonces cuando llega la comprensión de que es necesario no solo aspirar desde la posición de un egoísta. Aquí tomo el grado más alto de egoísmo, o santo egoísmo como se llama, a lograr la autosalvación, sino que también a ayudar a los demás. Y ayudar a los demás significa, de nuevo, directamente, indirectamente o de alguna otra manera transmitir a la gente la comprensión de que hay un camino. Y es simple, y está en todas las religiones, está en todas partes. Y el punto más importante, que el diablo existe. La gente lo percibirá más rápido que la comprensión de que Dios existe. Por más paradójico que sea, es cierto. Es fácil encontrar al diablo, no importa cómo se esconda, simplemente se disfraza de nosotros mismos. Pero es muy fácil agarrar a este lagarto por la cola. Por supuesto, puede desprenderse de ella, pero en cualquier caso, teniendo aunque sea la cola de la lagartija en las manos, comprenderá, amigo mío, que esta cola es exactamente la cola del diablo que existe. Y aquí hay una lógica banal. Como el diablo existe, entonces Dios existe. Mientras que en el interior, toda persona, no importa que sea atea o quien sea, siente que existe el mundo espiritual y que está cerca. Cada persona siente, cuando deja de mentirse a sí misma, siente que el mundo espiritual está muy cerca y que está separada del amor y la alegría infinita, simplemente como por una membrana de una pompa de jabón. La persona siente y entiende que el hecho de que la vida humana es tan corta y tan fugaz, esto es incorrecto e injusto, que, de hecho, esto se le da a un humano para ganar la vida. Y esto es muy fácil y correcto. Solo para este propósito el ser humano está aquí, mientras que todo lo demás, ya proviene del animal. Sin embargo, incluso todo lo que proviene del animal debe tener un rostro humano. Si una persona es espiritual, debe comportarse correctamente, tanto en casa como con sus amigos y en todas partes. Debe seguir siendo un humano. Sin embargo, esto no significa, amigos míos, que si alguien te da una bofetada en la mejilla izquierda, debas dejar que te bofetee también en la derecha. Hubo un tiempo en que era así, pero les pondré un ejemplo sencillo, ya lo he dado. Si un perro rabioso te muerde la pierna derecha, no le des la izquierda. Eso también es correcto. Por mucho que alimentes al diablo, en ti mismo o en otra persona, no se volverá más espiritual. Por eso todo debe estar dentro de unos límites razonables. Hay que detener el mal, pero también hay que apoyar el bien. Y al mismo tiempo, todos debemos procurar que haya el menor mal posible, para que el poder de Satanás sea mínimo. Aún mejor cuando él es controlado, totalmente controlado en todas las personas, en la humanidad entera. Entonces, el mundo puede cambiar fácilmente, el mundo puede llegar a ser real, tal y como debería ser, puede llegar a ser maravilloso, en el que se quiera vivir incluso aquí, incluso en este mundo. Muchos dirán ciertamente, ¿cómo es que incluso aquí? En realidad queremos vivir aquí, amigos míos, quieren vivir aquí solo porque no conocen otra cosa. Igor Mikhailovich, he recordado una antigua sabiduría oriental que dice que el que no ha encontrado la fuente dentro de sí mismo está constantemente dependiendo del pozo y nunca Por supuesto. iniciará el camino. Sí, y también usted habló una vez que además es importante Absolutamente. convertirse en una Y también fuente. es importante distinguir entre la percepción a través de los sentimientos y la percepción impuesta desde el exterior. Voy a dar un ejemplo sencillo. Una persona que ha estado en el orgullo durante toda su vida y además
no ha comprendido el conocimiento. Y entonces, mientras camina por el desierto, sin agua, sediento, agotado, y ve un cartel que dice, a la izquierda, 100 kilómetros, agua. A la derecha, 3 metros, H2O. Por supuesto, caminará 100 kilómetros y seguirá teniendo esperanzas porque allí hay agua, ¿verdad? Sí. Mientras que otra persona que ha estado trabajando espiritualmente, es decir, que ha estado desarrollándose, dirá, bien, está claro, agua a 100 kilómetros y agua a 3 metros. Por supuesto, no es difícil para mí dar 2 pasos. No lo es. Esa es la diferencia, amigos míos. En este caso, con el conocimiento me refiero al conocimiento espiritual, mientras que la fuente está siempre cerca. Puedes ir a buscarlo en las montañas, en los bosques, donde quieras. Pero si tienes suerte y comprendes dónde está esa fuente, tanto si estás en las montañas como en los bosques o en las cuevas, comprenderás lo mismo, que siempre ha estado contigo, está dentro de ti. Esto es lo más cercano que puede tener una persona. Simplemente no te hagas ilusiones de hacer algo sin hacerlo, porque, Por supuesto. como ya ha dicho, mucha gente solo finge que sigue el camino espiritual. Sí. Y también lo que realmente obstaculiza, lo que realmente desvía, O valoran algo terrenal, lo que sea, más que lo espiritual. cierto, Lamentablemente, esto es así. y no lo admiten ante sí mismos. Bueno, es porque la conciencia dice que esto es correcto. O se aman tanto a sí mismos que esto les impide lograr la vida. Y esto también es cierto. El egoísmo que impide a una persona dominar el camino de la salvación es realmente egoísmo, es un suicidio, amigos míos. También los participantes del movimiento Alatra nos han enviado y han compartido un buen ejemplo, que han elegido tal herramienta para sí mismos que al final del día se sientan y anotan, se hacen la pregunta, ¿he hecho sincera y verdaderamente todo lo posible para estar más cerca de Dios hoy, aquí y ahora? ¿Puedo ir a dormir esta noche, ir a Dios con la conciencia tranquila de que he hecho todo lo posible? Y esto les ayuda a vivir, por así decirlo, al máximo y a no andar por la vida a medias. Tales ejemplos de personas ciertamente agradan. También las personas responden diciendo que la honestidad hacia uno mismo les ayuda mucho. Lo más importante Sí, es la simple honestidad, dejar de mentirse a sí mismos y dejar de escuchar a los actores que lo distraen. Es decir, al haber estudiado y observado tu conciencia, al menos un poco, comprenderás que los pensamientos vienen a ti, no son tuyos, y a veces es muy difícil repelerlos. Sin embargo, es mucho más fácil cambiar la atención a lo que necesitas. Dejar de escuchar, no importa el tipo de pensamiento que haya venido, no importa lo que te diga. El mundo se derrumba. Ahora morirás. Bien, ahora morirás, pero es mejor que tu cuerpo muera junto con estos demonios, mientras tú quedarás con vida ahora, si tomas la decisión correcta. Si, digamos, tus mayores valores, la atención y el tiempo los inviertes en el banco correcto, por así decirlo, donde obtendrás dividendos, y no en el que te robarán tus valores. Bueno, lo he expresado en un lenguaje tan sencillo, discúlpenme. también con respecto a la honestidad, a menudo nos encontramos con estos ejemplos entre la gente en la vida diaria que dicen, soy una persona honesta. Y por honestidad una persona entiende cierta franqueza y apertura, pero a veces con poco tacto, digamos así. Muchas personas se jactan de ser honestas, de ser tan directas, de decir todo sin rodeos a todo el mundo y de no tener nada que ocultar. Pues bien, eso es soberbia y estupidez. Pero si observamos cómo esa persona cambia su máscara frente a su jefe o, digamos, frente a otra persona mucho más fuerte físicamente que él, ¿y qué vemos? Que este honradísimo león se convierte en un pequeño chihuahua y empieza a lamer los pies del que es más fuerte y más alto, ¿no es así? ¿Cómo puede una persona distinguir que es en realidad esta... Honestidad, no mentirse a sí mismo, sino evaluar cómo es.
no escuchar la evaluación de la conciencia en primer lugar. Porque, ¿qué hace la conciencia? ¿Exalta a una persona o la menosprecia? ¿O la menosprecia después de exaltarla o la exalta después de menospreciarla? Es decir, ¿esto no le recuerda nada? De acuerdo con la experiencia, uno siempre espera que tan pronto como la conciencia comienza a exaltarlo, Significa que mañana o incluso dentro de 5 minutos lo menospreciará. usted sabe, como si levantara un trono del Siempre hace eso. que quiere arrojarle y simplemente ves cómo va construyendo un pedestal del cual te arroja y te levanta de nuevo, arroja y levanta de nuevo. Y viendo esto, Y así continuará sí, hasta que una persona decida dejar de dedicarse a este masoquismo. A menos que, por supuesto, le gusten estas caídas y subidas. Pero todo esto es una ilusión. Mientras que, ¿dónde está esta persona en realidad? Está tumbada sí. junto al camino, tranquilamente. Eso si lo miras desde un poco otra dimensión. Sí, Mientras que en la tridimensionalidad le parece que es así. sí. También recibimos una pregunta relacionada con el tema de los diarios, respecto a llevar un diario, que tomo notas todos los días. La conciencia me atormenta, mientras que yo voy anotando, pero ella sigue y sigue. Escribo todo el tiempo, mientras sigue, es decir, no deja de repetirse. Espera un momento. Escribo y no hago nada. ¿Para qué escribes entonces? Aquí hay una pregunta sencilla. ¿Cuál es el objetivo de anotarlo? Para ver los patrones regulares y estereotipados, para entender que no es tuyo, te lo imponen. Lo has visto, pero si no te resistes a él y si no lo eliminas, si no vives con lo espiritual y no aspiras al autodesarrollo, siempre continuará, por mucho que escribas. Aunque durante toda tu vida, hasta tu último aliento, mientras puedas escribir, te estará proponiendo lo mismo. ¿No es así? ¿Por qué el sistema inventaría algo si esto funciona? Simplemente. Sí, Los diarios son necesarios para entender que el diablo existe, ¿verdad? Los diarios son necesarios en una cierta etapa del desarrollo. Mientras la personalidad se desarrolla, son necesarios para identificar patrones, cosas que se pueden perder y no ver. Son especialmente buenos para alguien que vacila, que no entiende, que tiene dudas, es decir, aquel al que un par de actores juegan al bádminton en su cabeza, donde uno es una especie de volante. Para dejar de ser un volante que es lanzado de un lado a otro, es bueno utilizar esta herramienta. Has anotado, has visto un patrón, te has dado cuenta, entonces lo eliminas. Dejas de alimentar estos temas que tu conciencia te ofrece. Es muy sencillo y fácil. Es una herramienta maravillosa que hay que saber utilizar. O mejor dicho, no solo saber usarla, sino que es necesario usarla. Aquí no se necesitan habilidades especiales. Todo es muy sencillo. Si te entran pensamientos y dudas, si te exaltas y te dejas caer como acabamos de hablar, ¿es normal? Una persona no debería tener ninguna vacilación. En realidad, uno puede vivir simplemente. Entonces, has visto y te has dado cuenta de que existe el diablo, has sentido que existe Dios. Quitas todas las cosas innecesarias y simplemente vas a Dios. No dejes entrar los malos pensamientos, no seas malo. Vive con honestidad hacia ti mismo. Evalúa. ¿Y qué es la honestidad? Cuando una persona comete un acto económicamente beneficioso para él o para su megalomanía, pero inmediatamente comienza a justificarse. Sin embargo, comete este acto al dictado de Satanás y se justifica a sí mismo ante sus propios ojos ya como personalidad espiritual. Bueno, en realidad soy espiritual, lo hice para llegar a ser, para ocupar algún puesto, y más tarde podré hacer más por el mundo espiritual. Es decir, comienzan tales relaciones de mercado con el mundo espiritual. ¿No es así? Pero cuando eres honesto contigo mismo, sabes muy bien que todo eso son mentiras, mentiras que vienen de esos mismos demonios que te manipulan, que han exaltado tu orgullo al máximo y te dicen que hagas esto o lo otro. Esto está mal, esto no es bueno, esto va contra tu conciencia, esto no es necesario. O te inmoviliza cuando, por el contrario, tienes que actuar mientras intentas justificarte. Para esto es necesario la honestidad, para evaluar realmente todo como es y actuar como debes actuar, no como quieren los demonios. Es entonces cuando todo estará bien. Entonces, una piedra al borde del camino se convierte en un pájaro que ni siquiera necesita caminar. Puede volar mucho más rápido mientras otros caminan.
y eso también ocurre. Sí, En cuanto a la honestidad, es muy alentador cuando llegan cartas francas de la gente, especialmente de personas que también pertenecen a diferentes religiones. En particular, hay una pregunta de un sacerdote. ¿Cómo puede extinguir inmediatamente su ofensa? Pero, ¿qué ha dicho? Que en cuanto llego a la iglesia para la liturgia y empiezo a prepararme para el servicio, inmediatamente, como un enjambre negro, vienen volando los recuerdos de numerosos pequeños resentimientos momentáneos, problemas y molestias. Por ejemplo, recuerdo cuánto se retrasó tal o cual distinción jerárquica o cómo no me dieron alguna cruz jubilar y otras tonterías. De nuevo, todo esto es humano. ¿Cómo puede ser de otra manera? Bueno, si afrontamos la verdad, cuando una persona esté realizando una práctica de oración o una práctica espiritual, haciéndolo al dictado de Satanás, tiene un lío en su cabeza. Eventualmente olvida las palabras, se confunde. ¿Por qué? Porque piensa más en un burro en lugar de pensar en Dios. ¿Dónde invierte su atención? Esto es lo que pasa. Este hombre pregunta cómo deshacerse de ello, pero al mismo tiempo su orgullo y su egoísmo le empujan ¿a qué? Para conseguir otras charreteras, una cruz más ancha, algo más, una silla más mullida. Bueno, es una organización, eso es comprensible, y hay una jerarquía, y él está tratando de tomar algún puesto, algo más, porque es más rentable y más cómodo. Igual que en los negocios, una persona que se dedica a los negocios quiere ganar más dinero. Es lógico, es normal, es un deseo natural de una criatura inevitablemente muerta. Enfatizo, esto no debería ser un deseo si una persona está en el camino espiritual. Pero esto no le impide ganar más dinero o conseguir un gran rango. Nada lo impide, ni siquiera el camino espiritual. Pero otra cosa es si estás apegado a esto o no. Si no estás apegado a esto y estás libre de todo esto no te lo impedirá. Y entonces los demonios tomados deben servir exactamente para proporcionarte lo necesario. De nuevo, ¿necesario para qué? ¿Para elevar tu egoísmo o tu orgullo? ¿O para usar las capacidades de ayudar a la gente? Pero es la persona misma quien decide esto, por medio de esta honestidad y su desarrollo espiritual, ¿verdad? O como sucede a menudo, una persona dice, ahora me volveré aún más rico, ganaré un poco más, y entonces comenzaré a ayudar a la gente. Esto nunca sucederá. ¿Por qué? Porque la codicia está por encima de todo. El diablo siempre tiene hambre, nunca será suficiente para él. Por supuesto, siempre tiene hambre. Echemos un vistazo, como dice la gente, a la oligarquía moderna. ¿Por qué la gente, teniendo enormes capitales que alcanzan para sus tataranietos, sigue queriendo ganar dinero, quitándole a los pobres y robándoles? Después de todo, esto no es justo ni correcto. Pero no hay otro camino. Si quieres hacerte muy rico, tienes que ir pisando cadáveres. Esto es un principio. Sin embargo, ¿por qué la gente hace esto? Porque una bestia nunca puede saciarse. Y habiéndose convertido en una bestia, un humano siempre tendrá hambre. No me refiero a una bestia, un cerdo, por ejemplo. Es exactamente un animal más simple. Si se ha llenado, no se le podrá meter nada extra. Mientras que en este contexto, por la bestia me refiero exactamente a Satanás o a la conciencia, no importa cómo lo llamemos, pero el hecho es un hecho. Habiéndose juntado con Satanás, un humano se vuelve igual a él. Y entonces, al sentir el sufrimiento de su personalidad, comprende que está actuando mal. E inmediatamente esta pequeña bestia en su cabeza le consuela. Bueno, crecerás un poco más y entonces es cuando podrás vivir. Seguramente, ya vivir, empezar el camino espiritual. En el mejor de los casos, lo envía algún confesor en algún lugar o algún ermitaño de renombre, que le dirá cómo leer correctamente una oración o cómo ponerse alguna venda en el brazo. Entonces todo pasará y todo será perdonado. Usted ha mencionado un burro y he recordado esta parábola. Hay una parábola oriental sobre un burro. Vivía un loco que no quería participar en las oraciones conjuntas y un viernes, con gran dificultad, la gente consiguió persuadirlo para que estuviera presente en la reunión. Pero cuando el hombre que dirigía la oración comenzó a cantar, el loco empezó a gritar como un burro.
Las otras personas concluyeron que simplemente había cedido a un ataque de locura y al mismo tiempo, deseando ayudarle, se dirigieron a él. ¿Acaso no queda ningún concepto de Dios en ti si puedes hacer esos ruidos bestiales en una reunión de creyentes? Pero el loco contestó, solo estaba haciendo lo mismo que el que dirige la oración. Cuando empezó a cantar, estaba comprando un burro, y por eso berré como un burro. Sin embargo, cuando se le transmitió esta extraña observación al que dirigía la oración, confesó, cuando estaba pronunciando, Dios es más alto que todo, en realidad estaba pensando en mi casa, y cuando llegué a la frase, gloria a Dios, pensé que debería comprar un burro. Justo en ese momento, oí sus gritos. De hecho, cuando estaba alabando a Dios, Estaba pensando en comprar un burro. sí, Sin embargo, ¿quién no hace esto y quién no peca de esta manera? Y la clave está exactamente en el hecho de que una persona realiza, como se dice, un sacramento, mientras que el sacramento es la comunicación con el mundo espiritual, bueno, o con el diablo, lo que le convenga. Pero el punto es que cuando una persona realiza una práctica de oración o una práctica espiritual, no debe comerciar con burros, y todo estará bien. Igor Mikhailovich, usted ha dicho que la gente también recurre a la experiencia espiritual en sus religiones. Y me gustaría traer también un ejemplo, digamos, de las experiencias místicas del esicasmo. El ejemplo es el siguiente. Para no distraerse con nada durante una oración, se sugiere a las personas que hagan lo siguiente. En la profundidad de la celda monástica, es decir, en la penumbra, ponerse en una posición especial. Inclinado, la barba hacia el pecho, mirar dónde está el corazón y, habiendo calmado la respiración, desprenderse de las impresiones de tal manera que no se perciba más el tiempo. En este estado se debe permanecer bastante tiempo hasta que el ánimo triste cambie a una alegría inexpresable y aparezca ante los ojos la luz resplandeciente que en el esicasmo se le llamaba la luz divina increada. Y en efecto, mucha gente en principio trató de seguir esta instrucción y de esta manera realizar sus, digamos, oraciones y prácticas, pero excepto el dormir, no sucedía nada especial, que es lo que falta a esta experiencia. Significa que en realidad no se esforzaron lo suficiente. Esas prácticas que se describen en esta posición física del cuerpo, cuando una persona inclina su cabeza, tiene que presionar su cabeza fuertemente. Bien, nuestro cerebro es alimentado por 4 arterias, 2 vertebrales posteriores y 2 carótidas. Entonces, cuando una persona hace esto, su lordosis cervical se endereza, las arterias vertebrales se estiran demasiado y se oprimen un poco. Y al mismo tiempo, al inclinarse, aprieta ligeramente sus arterias carótidas. Y se produce una hipoxia natural. Y aquí no solo debe hacer que su respiración sea tranquila, sino que debe contener la respiración. Es decir, su respiración tiene que ser ligera hasta tal punto que sea imperceptible. Esta es la interpretación correcta. Entonces, en este caso se produce la hipoxia. Y la persona cae involuntariamente en un cierto estado de autohipnosis. Es decir, comienza a ver alucinaciones. Y si en ese momento la persona está rezando y lo hace diligentemente, entonces, naturalmente, surgen en su cabeza tales cosas. Simplemente un paraíso. Y habiendo salido de este estado, ¿por qué? Cuando una persona cae en tal estado, este no dura mucho tiempo. El cuerpo toma una posición, cuando ya está descontrolado, para mejorar la circulación de la sangre. Y, habiendo estado allí un poco de tiempo, el cerebro estalla. En este momento la persona experimenta masa de alucinaciones y se despierta con un estado de ánimo alegre y elevado, porque se produce endorfina, que es, digamos, una hormona de la felicidad. Mientras que el cuerpo, cerebro, en este momento percibe todo esto como un trauma, la hipoxia. Entonces, para bloquear estos estados, naturalmente, segrega estos opiáceos. Es decir, en la persona se produce una explosión emocional, más lo que ha visto. Y si además estaba rezando antes de entrar en este estado, entonces naturalmente tiene las asociaciones temáticas, más la conciencia le ayuda, como ya hemos dicho. Entonces sale de él como si hubiera visitado el cielo. Es decir, es un simple autoengaño y no tiene nada que ver con lo espiritual. Y hay muchas prácticas similares. Es lo mismo que sentarse en la posición del cuervo, es decir, sentarse bajo.
abajo, ponerse en cuclillas, tocar las rodillas con la barbilla y apretarla fuertemente. Es decir, el efecto es el mismo, pero a la inversa. Aquí ya se produce el sobreestiramiento de las arterias carótidas, vertebrales, es decir, de las arterias vertebrales. Se contiene la respiración también, y el efecto es el mismo, y el rezo diligente. Uno debe pronunciar la oración en su interior, conteniendo la respiración, entonces se produce el mismo efecto. Hay otros que aconsejaron y también describían ponernos la mano izquierda en el plexo solar y presionamos un poco con la derecha, debemos acostarnos en la celda, flexionar piernas, apretando contra el pecho, y esta fuerte presión debe ir acompañada de la contención de la respiración. Así empujamos al corazón hacia la mente, y nos acercamos con la mente al corazón. Dios, así es como los niños tonteaban. Se presionaban así mientras contenían la respiración y el efecto era el mismo. Pero ¿por qué personas tan respetadas, monjes, a los que todos acuden y a los que exaltan, casi ángeles en la tierra, por qué se dedican a esto? Una pregunta sencilla. Lo hacen después de todo. Todo es porque han perdido su guía de navegación. Han llegado tan lejos, por desgracia, en sus divagaciones en busca del camino, que se han detenido en la magia trillada, se han detenido en la autohipnosis banal, en la mentira y en el autoengaño. Aunque en su interior lo aspiran, el conocimiento está perdido. Y eso es exactamente el resultado de la interferencia de estos demonios contra los que estaban llamados a luchar. Pero el factor humano, banalmente, por desgracia, esto es así. Esa es la experiencia que obtienen y después cuentan que hablaron con la Virgen María y que el mismo Jesucristo vino a ellos y que ya son iguales entre iguales. Y ya es imposible que esta persona cambie de opinión porque realmente lo vio. Mientras que, de hecho, no tienen ninguna experiencia de trabajo con la conciencia, con esos mismos demonios. Y al conseguir de una manera tan simple esa alucinación, no es simplemente un estado alterado de conciencia, sino que para la persona era una realidad alterada. Uno ya se aferrará a esto y pensará que ya es un santo, como ha estado en el cielo, y se lo contará a los demás. Y es muy tentador para la mente. ¿Por qué? Porque otros demonios en la cabeza de otras personas lo apoyan fácilmente. Porque reconocen los trucos de su amo. Todo es muy simple. Y los que consumen hongos, digámoslo así, o sustancias como el LSD en el camino espiritual, ¿esto es normal? Al fin y al cabo, es lo mismo, el efecto es igual. El autoengaño, la mentira, obtienen la ilusión en lugar de la vida. Esto es realmente muy triste. Esto significa que ellos, las personas, se olvidaron de sus profetas y ya no se dedican a lo correcto, aunque aspiran sinceramente. Pero ¿qué es más fácil, deshacerse de, o digámoslo así, tomar bajo control al demonio en la cabeza, provocar la hipoxia en uno mismo y entrar en estas autohipnosis con alucinaciones? ¿Qué es más fácil bajo el control y el dictado de la conciencia? Un resultado rápido, una búsqueda de un resultado rápido. Efectivamente. También encontramos información sobre la respiración en muchas religiones. En el sikhismo, en el sufismo y en el hinduismo se habla del control de la respiración. Una vez me preguntaron sobre la respiración, y bastante a menudo. Al fin y al cabo, la respiración se utiliza en todas partes. Tomemos lo que tomemos, cualquier religión es importante en todas partes, especialmente en la más cerrada, secreta. En esos rincones para los iniciados, para los que realmente lograron algo, solo eso se les revela el gran secreto de la respiración correcta. De hecho, todo esto, lo que lleva a la hipoxia o a la hiperventilación, y causa los mismos efectos. Todo este sacramento suyo lleva exactamente a la alucinación. Pero ¿por qué se presta tanta atención a esto? Porque es un misterio, porque todo es serio. Y mira cómo la conciencia enseguida, sí, porque la conciencia, amigos míos, dice enseguida, esto es información seria, esto es respiración, esto es acción, después de todo. Y las personas están dispuestas a respirar, a no respirar, a hacer algo pensando que se están desarrollando espiritualmente, que esto les llevará a algún tipo de poder, a algún tipo de magia, que conseguirán algo. A menudo me preguntan, ¿cuál es la forma correcta de respirar? Yo respondo, bueno, ¿cómo respirar? No olvidarse de respirar. Esa es la forma correcta, y no controlar la respiración. La respiración debe ser natural.
En cuanto una persona empieza a controlar su respiración, es lo mismo que controlar sus pasos. Prueben, una cosa sencilla. Los que quieren pueden experimentar un poco. Cuando estén caminando, piensen en cada uno de sus movimientos. ¿Cómo es su cuerpo en el espacio? ¿Cómo pisan? ¿Del talón a la punta del pie o viceversa? Como prefieran. A ver cuánto tiempo caminas así. Con la respiración ocurre lo mismo. El control de la respiración es algo bueno para los deportistas. Si hacen deporte y entrenan la respiración correctamente, esto es necesario e importante. Mientras que en las prácticas espirituales, estás donde está tu atención. Si tu atención está en la materia, en la estupidez, entonces serás un tonto material. Lo siento, amigo mío. Pero no se puede jugar. Lo diré simplemente, no juegues a las cartas con un estafador. Y no confíes tu desarrollo espiritual a Satanás. Esto es una misma cosa. Una pérdida inevitable. Usted ha tocado el tema de la respiración y de contar los pasos. En efecto, hay reglas Naqshbandi en Oriente que realmente mencionan que hay que contar las inhalaciones y las exhalaciones, que hay que seguir los pasos y no olvidarse de recordar a Dios a cada paso, que recordando a Dios hay que contar exactamente cuántas veces durante el día lo has mencionado, es decir, pronunciar. También introducen que una persona debe pronunciar el nombre de Dios 5000 veces. Exactamente. Durante el día, y esto es la espiritualidad. Chicos, pero tengo una simple pregunta. En primer lugar, ¿el nombre son sus epítetos? Después de todo, ¿no es así? Entonces, ¿vamos a lanzar epítetos o vamos a dirigirnos hacia Dios? ¿Qué es más importante? Una simple pregunta. ¿Estar como una piedra junto al camino, gritando, o ir caminando? ¿Qué es más importante? ¿Lograr la vida u obtener una alucinación? Después de todo, el camino es el movimiento. ¿No es así? Así es. Es precisamente el caminar lo que hace el No camino. puede ser de sí. otra manera. No importa lo mucho que grites, ¿debe Dios oírte, apiadarse y venir? ¿O debe molestarse tanto en plan, oye, deja de gritar? Entonces sale por lo menos a reñir contigo, y ahí es cuando verás a Dios, ¿sí? Lo siento, pero Dios no es un vecino. Por mucho que gritemos en el mundo material, en el mundo espiritual, esto no se oye. Igor Mikhailovich, yo también quería citar un punto de la experiencia de los ascetas. Ellos hablan de los pensamientos. Hay un demonio llamado vagabundo que aparece ante los hermanos mayormente al amanecer. Lleva sus mentes de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y de casa en casa. Primero se organizan simples encuentros, luego se mantienen conversaciones con conocidos y, finalmente, se mantienen largas conversaciones. Como resultado de tales reuniones imaginarias, se destruye el propio estado pacífico del alma de un asceta y luego describen que justo después de este demonio, digamos, errante, vagabundo, viene el resto de los demonios. Inmediatamente cae en manos del demonio de la fornicación o del demonio de la ira o del demonio de la melancolía, es decir, aquellos demonios que más oscurecen la luz del estado del alma de un ermitaño. Y aquí surge la pregunta, ¿qué clase de demonio es ese, digamos, el vagabundo, que llega al amanecer? ¿Y con qué nos encontramos de nuevo? Nos encontramos con interpretaciones religiosas, y a los que, digamos, no quieren ir a Dios, sino que quieren parecer muy listos. No se les ocurre otra cosa que complicar lo que es sencillo, y empiezan a inventar todo tipo de demonios. El demonio vagabundo, el demonio... ¿Qué más había? El demonio de la fornicación, el demonio de la ira, de la melancolía. El demonio de la fornicación, el demonio de la ira, y así sucesivamente, es decir, dando nombres a los actores en la cabeza. Bueno, chicos, pero estos son simplemente programas, son cosas elementales. Los distinguimos porque oímos las disputas de diferentes personas y similares. Los llamamos demonios porque se les llama así. Nos acostumbramos a la palabra demonios y similares. ¿Por qué ocurre esto? Es una pregunta sencilla. El momento del despertar, cuando se produce el contacto inicial, digamos, de la conciencia primaria con la personalidad. Pero la conciencia primaria no está muy activa todavía. Es una puerta abierta para la conciencia secundaria, y ésta ataca con sus alucinaciones, remueve la memoria y todo lo demás, pero, por regla general, con algo que provocará a la personalidad, y que ésta financiará sin cuestionar. Y aquí surge un punto. Tan pronto como una persona ha entrado en esto,
Una conversación con alguien o, digamos, un viaje al pasado, no importa. Entonces vendrá lo que sea, el demonio de la fornicación y como sea que lo llamen, y del alcoholismo y de todo lo demás. ¿Por qué? Porque este es el trabajo elemental de la conciencia secundaria. En otras palabras, tan pronto como la personalidad, digamos, ha financiado lo que es innecesario en la mayor cantidad que el necesario, se vuelve dependiente. Y ya es muy difícil para ella salir del círculo de estas situaciones que ocurren en la mente. De hecho, nada está ocurriendo allí. Es solo un intercambio de información. Y cuando sabes y entiendes esto, pero sientes algo diferente, vives por lo que sientes y no te importa lo que te están diciendo. Por la mañana es lo mismo. Si una persona no tiene la experiencia de control total, pero aspira, sabe y comprende qué es la conciencia y cómo funciona, se despierta por la mañana y surgen los recuerdos del pasado. ¿Los necesita? Una simple pregunta. Entiende que no los necesita. Entonces, ¿qué hará? Inmediatamente, al instante, se sumerge en la práctica espiritual. Simplemente se sumerge en el contacto con el mundo espiritual. ¿Qué pasará con esos demonios si la luz divina se enciende en una persona? Todas estas sombras desaparecerán instantáneamente porque estas son meramente sombras en la conciencia. ¿Vendrán entonces otros demonios a ella? Si unas sombras han desaparecido, ¿podrán venir otras? La oscuridad no va a la luz. Genial. ¿Es esto difícil? No, no lo es. No es difícil en absoluto. ¿Por qué este monje no posee un simple conocimiento elemental? Pero no, le instruirán. En este caso, debes hacer algo, leer algún cierto número de veces o algo más. Y estará leyendo una masa de oraciones, comprando al mismo tiempo un burro y pensando ¿en qué? En la fornicación. ¿No es así? Y luchará con esto toda su vida, Exactamente. siendo un ermitaño. ¿Acaso solo él? Un ermitaño quiere decir solo. Sin embargo, ¿qué hay de a dónde escapará de esos demonios en su cabeza? ¿Recuerdas que una vez también hablamos sobre si es bueno o malo ser un ermitaño, retirarse y aislarse de la gente? Precisamente dijimos entonces que se aíslan de la gente solo para que la gente los visite más, porque parecen más santos, etc. En general, es solo un negocio. Mientras que aquellos ermitaños que realmente se retiraban de la gente, lo hacían solo porque lo repugnaban. Cuando lograban un poco de vida y entendían la esencia de las cosas, les repugnaba escuchar toda esta estupidez. Simplemente escapaban del sistema de, digamos, ciertos valores para vivir con Dios. Se escapaban y se retiraban donde la gente no podía encontrarlos. Y vivían entre animales porque es mucho más tranquilo entre animales que entre personas que se preocupan por cosas animales. ¿Por qué? Porque un humano que vive como una bestia es mucho más peligroso. Una bestia con gran inteligencia, esto es terrible. Sí, también hay una pregunta sobre ¿es mejor trabajar solo o practicar con un grupo? Dependiendo de lo que hagas. Prácticas espirituales. Prácticas espirituales, pero no es trabajar, es lograr vida. Meditaciones. ¿Esto es realmente trabajo? Trabajo, rabot en ruso, proviene de la palabra esclavo, rab. Ejerces algo al dictado de alguien. ¿No es así? Pero de nuevo, ¿puede una práctica espiritual ser un trabajo? ¿Por qué me he fijado en su formulación? Estamos acostumbrados a estas expresiones y las utilizamos. Trabajo espiritual sobre uno mismo y similares. Así manipulamos estas palabras, olvidando su significado. Mientras que a través de esta palabra puede entrar fácilmente otra cosa, ¿verdad? Sí. Ya que estamos de acuerdo en que somos esclavos del propio sistema, por lo tanto, perdón, vayan a bailar a su dictado. Pero en realidad, dejando de lado las bromas y las críticas, el trabajo colectivo es ciertamente mejor, pero solo cuando el grupo está en resonancia. Todo esto ocurre mucho más rápido cuando todos se esfuerzan realmente, cuando todos son honestos consigo mismos y con los demás, como los primeros cristianos. De nuevo, tomemos esos mismos gnósticos. Después de todo, ¿qué tenían ellos? Tenían exactamente la purificación de toda esa suciedad. Es decir, tenían el desenmascaramiento de ese mismo Satanás. Podían hablar libremente de lo que llegaba a su conciencia. ¿Para qué? Para exponer todas las acciones, para que la gente entendiera, para que cuando les llegue un pensamiento ya recuerden otra cosa. No necesito esto, ya no me engañarás, Satanás, porque aspiro a Dios, amo a Dios.
no necesito tu manzana mordisqueada, dice, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿no es así? Lo es. Y también en esa situación en la que había tanta persecución, Claro, comprendieron exactamente que no hay un por mañana, supuesto. que solo existe ahora y este amor. Y de nuevo, el apoyo colectivo, el amor colectivo y el esfuerzo colectivo acelera y aumenta todo esto, mientras que para una sola persona es más difícil hacer frente a esa multitud de demonios, como se dice, porque hay tantos, que si empezamos a enumerar todo, de hecho, es difícil resistir solo, uno puede fácilmente perder el camino, desviarse, caer en la ilusión o algo más. Sí, acabo de recordar la experiencia de los primeros grupos sufíes en Oriente. La gente se reunía y seguía un objetivo. Se reunía para conocer a Dios. Se reunían, discutían las interpretaciones del Corán y compartían su experiencia espiritual colectivamente. Y esto duró hasta que se convirtieron en santos de fama mundial. Y se corrió la voz. Y los echó a perder. Sí, y se corrió la voz por todo el mundo de que había tales santos a los que uno podía acercarse. Después de todo, un sufí es una persona que cualquier persona puede convertirse en un sufí si sigue las reglas. Y más tarde, cuando la gente se unía a ellos, se olvidó de que hay que unirse por Y con el Dios. tiempo la gente olvidó a dónde Así iba. es. Y con el tiempo simplemente olvidaron que el camino Fueron a por la gloria. a por la gloria y la santidad de esa gente, Claro, fue de nuevo esa misma simonía. para recibir, sí. Tan simple como eso, cada uno elige lo suyo. Alguien va, digamos, a esas mismas religiones para buscar a Dios, mientras que alguien busca vivir mejor. Bueno, es la elección de la gente. Alguien elige la vida y la recibe, mientras que alguien elige la muerte y también la recibe. La libertad de elección es fundamental. Por cierto, hemos encontrado una frase interesante en la experiencia de los ascetas. Es a la vez una alegría y una tortura para mí hablar de este amor cuya gracia he perdido más de una vez en mi vida, por Dios, en cuanto me daba cuenta con mi mente, mi lado izquierdo, de lo que me pasaba por la misericordia de Dios, la luz me abandonaba. Y muy a menudo, al describir la vida de los esicastas, precisamente en el Athos, se dice que un monje está enteramente en Dios, está en la luz, y la luz está en él. Sin embargo, no tiene ninguna reacción de la mente. En esta ocasión, lo ve como un estado natural. Y aquí también me gustaría plantear una pregunta, como en el momento de sumergirse en las prácticas espirituales viene este lado izquierdo, es decir, es el De que... nuevo, de ello hablan aquellos que tienen esta experiencia. Y ellos se refieren exactamente a, Lado izquierdo. otra vez, la entidad izquierda, es decir, lo que está a la izquierda. ¿O por qué dicen el diablo susurra desde el lado izquierdo y cosas similares? Al fin y al cabo, si leemos incluso la experiencia de los verdaderos, subrayo, verdaderos ancianos de Athos, los que aspiraban a Dios de verdad, porque también hay muchos imitadores, que fácilmente y bien citan a mucha gente, fingen estar eternamente enfermos, provocando lástima en todo el mundo. Tal, ya saben, comportamiento tramposo, no hay otra manera de decirlo. Sin embargo, hubo y hay quienes realmente viven de Dios, y aquellos que dominan el camino espiritual conocen la estructura del ser humano. Son perfectamente conscientes del hecho de que el mal y el miedo vienen del lado derecho. Del lado izquierdo siempre vienen adulaciones, astucia, doblez y todo lo demás. Mientras que los recuerdos vienen desde atrás, mientras que en el frente nos aspiramos a Dios. Sí, nos atacan casi por todos lados, pero vamos hacia adelante, hacia la luz. Entonces, naturalmente, todo lo demás se calla. Las cosas triviales que se describen en Alatra son ahora olvidadas por ellos, aunque una vez tuvieron este conocimiento. En este mismo Athos se sabía bien de esto, y hoy en día, gracias a Dios, para algunos el verdadero conocimiento vuelve en su pureza y simplicidad. Sin embargo, muchos lo aprendieron incluso a través de estas migajas que quedaron, estas 2 semillas. Las desarrollaron hasta tal punto que llegaban a conocer a todas las 27. Y eso es verdad.
No sé hasta qué punto es relevante hacer esta pregunta ahora, pero recibimos correos electrónicos en los que la gente trata de encontrar estas dos semillas en las religiones, cada uno en la suya, así como el resto de las semillas, y preguntan cuáles son estas dos semillas de hecho que están presentes en todas las religiones y cuáles Pero son esa es la cuestión. el resto de las semillas. Cuando las busquen en sus religiones, no las encontrarán. Los que quieren encontrar necesitan tomar todas las religiones, quitar todo lo innecesario y solo quedarán dos semillas. Mientras que yo dije que en Alatra hay 27 de ellas, y ciertamente a muchos les interesa. ¿En qué es tan diferente Alatra? Y para entenderlo, hay que hacer el mismo trabajo. Entonces, cuando tu conciencia no tiene nada que hacer y empieza a explotarte, hazla trabajar, si ese tema te interesa. Que estudie y busque. Eso será lo correcto. Verás, lo que se da, sin embargo, lo atribuyo a... El conocimiento es solo conocimiento y la comprensión. ¿Por qué? Hay dos semillas en cualquier religión. Me refiero a las religiones verdaderas. Es maravilloso. Esto atrae a la gente. Esto es lo que da una oportunidad a la gente, porque si dejar solo una semilla, dejarían con gusto una sola semilla. Sería más sencillo controlar a la gente. Pero la cosa es que la gente dejaría de ir a las religiones. Por eso tienen que dejar el mínimo. Mientras que el mínimo es 2. Y 2 semillas dan una oportunidad de salvación a los que realmente siguen el camino. Gracias a que se quedaron 2 semillas, los monjes de Athos tienen esa posibilidad de salvación espiritual. Bueno, de manera un poco indirecta, no por el camino ancho, pero aún así van y llegan a la meta. Así, el que quiere encontrará y conocerá por sí mismo. Mientras que si simplemente lo damos, se devaluará. ¿Quién va a valorar algo que simplemente se da? ¿No es así? Pero cuando uno se esfuerza y lo encuentra por sí mismo, entonces lo valorará. Dicen que el camino del otro, si fue superado por alguien, puede ser respetado, pero no es el tuyo. Igor Mikhailovich, hay una pregunta de una participante. Escribe que la conciencia me dice que he caído y antes era mejor en las prácticas. Antes todo funcionaba, mientras que ahora es como si todo se desmorona. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo salir de este estado? En realidad es muy fácil. Y la conciencia a menudo, digamos, engaña a una persona, diciéndole que te has desviado, has caído, no tendrás éxito en nada, etc. Mientras tanto, ¿qué es necesario? Lo primero es dejar de escuchar a tu conciencia. Es el peor consejero. Y si una persona retrocede un poco, solo tiene que volver. En lugar de escuchar esos malos pensamientos, simplemente hay que volver ¿a qué? A la contemplación del mundo espiritual. Es decir, dirigir su atención no al diálogo de estos actores, sino al contacto con el mundo espiritual. Entonces, inmediatamente todo se arreglará. Una persona se levantará al instante, aunque se haya caído. Amigos míos, solo el que no se cae no se levanta. Todos se caen en este camino, así que esto es normal. Es una rara excepción cuando una piedra se convierte en un pájaro. No hay que tomar ejemplos de estas personas. Toma ejemplo de ti mismo. Si te has levantado una vez, no te caigas más. No hagas tonterías y todo irá bien. Aunque hayas tropezado, vuelve, pero no juegues con eso. Y no escuches a la conciencia que dice, te caíste una vez y te levantaste, así que la próxima vez que te caigas también te levantarás. Nada terrible pasará. Sí que pasará. Si una vez te levantaste, puede que la segunda vez no te levantes y sigas siendo una marioneta en manos del sistema. Por eso, si has sentido el mundo espiritual, no rompas esta conexión. Aférrate a él como lo más valioso, lo más importante, y entonces todo irá bien. Igor Mikhailovich, usted ahora ha descrito el ejemplo de aquellas personas que cayeron e inmediatamente se levantaron, pero hay también otros ejemplos de personas que no simplemente, digamos, se desviaron del camino, sino que se desviaron lejos de este camino recto y entienden que la conciencia los ataca tanto que aunque sienten que existe el mundo espiritual
y saben que existe Dios, y algo vivo palpita en su interior, pero los ataques de la conciencia son tan fuertes y los han alejado tanto de Dios que la conciencia incluso se pone en contra de Dios en cierto grado. ¿Qué deberían hacer la gente en tal situación? Tienen el conocimiento, supuestamente tienen la información sobre cómo salvarse, pero aún así, ¿cómo salir de esto? Porque excepto la desesperanza hay un punto extremo de desesperación. Lo más sencillo es dejar de ser egoísta. Simplemente dejar de serlo. Porque el egoísmo es destructivo, lleva a la muerte. ¿Y en qué caen estas personas en primer lugar? En el egoísmo, incluso en la oposición a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque, lo repetiré, amigos, porque creo que es necesario, porque una persona como una subpersonalidad es mucho más rentable para la conciencia que como un ángel. Porque así la conciencia prolonga su existencia durante siglos o incluso milenios. Y hará lo que sea para no solo hacer caer a una persona, sino para llevarla a estos estados, cuando ya va en contra de sí misma, pero se justifica por el sentido común, aunque en su interior siente otra cosa. Debería dejar de tener miedo de que la gente le juzgue si vuelve. ¿Qué más te da, amigo mío, que te juzguen o no? Solo los demonios en la cabeza de otras personas juzgarán, mientras que un demonio en la cabeza de otra persona es como el perro del vecino. Si ladra, déjalo ladrar. No escuches y estarás bien. Si te concentras en el ladrido del perro del vecino que no te deja dormir, nunca te dormirás. Pero si no lo escuchas, no lo oyes y duermes tranquilamente. Es lo mismo en este caso. Dejar de ser egoísta. Dejar de tener miedo. Hay que hacer lo que sientes, no lo que te ordena Satanás. No es difícil. Hay que ponerse en el camino, en las filas de los que están caminando. Y superar este camino hombro a hombro con ellos. Sí, es necesario pasar por encima del orgullo, pasar por encima del diablo, pero ¿no es esto lo más importante? ¿Pasar por encima del diablo? ¿Qué puede ser más importante que la vida, amigos míos? ¿Acaso hay que preocuparse por el orgullo aquí? Puede seguir siendo un engreído y ganar la muerte. Muchas personas también lo hacen, pero luego se arrepienten durante siglos. ¿Realmente será un alivio? La conciencia interpreta con seguridad solo ahora, pero después, cuando una persona se convierte en una subpersonalidad, esa misma conciencia ya reprocha directamente a la personalidad y dice: tú escuchaste y elegiste, tú hiciste esto. ¿Es eso lo correcto? Es una pregunta sencilla. Al fin y al cabo, simplemente ofrece, pero es la persona la que paga. Paga por su muerte. ¿Es esto lo correcto? En lugar de elegir la vida, en lugar de caminar por un camino recto, la persona se adentra en un terreno tan salvaje del que ya no encuentra el camino de vuelta. Pero es mentira que no hay camino. Siempre hay un camino, y es muy sencillo, y siempre está al lado de una persona. Dios nunca abandona a una persona. Es la persona la que abandona a Dios, y eso hay que saberlo. Así que, amigos míos, vivamos de tal manera que nunca nos desviemos de nuestro camino, el camino recto, en el que podamos honestamente, con la cabeza alta, sin escuchar a la conciencia, volver a casa, llegar a Dios. ¿Qué puede ser mejor que el amor de Dios? ¿No es así? Pero todo comienza con unos simples primeros pasos, con el amor por el otro. Por lo tanto, amémonos. Gracias. Gracias por estar con nosotros.